La selección Colombia se prepara para recibir a la selección de Paraguay acá en Barranquilla en un partido supremamente importante para regresar a la senda de la victoria y también al de la confianza por parte de la selección y también de la hinchada. Hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo esa previa para conocer y analizar el rival de la selección Colombia. Bueno, Diego, se nos viene partido complicado por eliminatorias, en donde la selección de Colombia va a enfrentar a la selección de Paraguay de Alfaro. Selección, Diego, que además no pierde hace 7 fechas y que solo ha recibido 4 goles. Además de eso, vea los resultados que ha logrado sacar en plazas complicadas. Sacó un empate en Uruguay, le ganó a Brasil de local, empata frente a Ecuador de visitante, y le gana a Argentina de local. Y adicional a eso, sacó un empate frente a Bolivia en el Albo. Es decir, viene una selección muy complicada en cuanto a resultados y obviamente para que haya sacado ese tipo de resultados, algo bueno tiene que estar haciendo Alfaro dentro de su gestión en la selección de Paraguay. Pero bueno, empecemos obviamente hablando un poco para entrar en materia, hablar de la selección de Paraguay, ¿no? De lo que ha logrado ver usted, ya ahorita empezamos a redondear mejor ideas, pero de lo que ha logrado ver usted de esta Paraguay de Alfaro, ¿cuáles cree que son las claves de su forma de juego? Hay mucha convicción y creo que eso es uno de los grandes méritos y de las grandes virtudes que siempre ha tenido Alfaro como entrenador, y es ese poder de convencimiento con sus jugadores. Y creo que es una Paraguay con convencimiento, con confianza, que como la mayoría de los equipos de Alfaro, perdón, es organizado a la hora de defender, tiene mucha organización, suele cerrarse bastante bien, sobre todo le vendrá bien el partido de mañana, por ejemplo, porque frente a rivales como Uruguay, como Ecuador, como visitante, y creo contra Bolivia quizás también, tuvo tramos donde se le vio muy ordenado a nivel defensivo, al equipo rival se le hizo muy complicado abrirle ese bloque medio, y sobre todo porque es un equipo que también prioriza bastante la cuestión física. Entonces creo que a nivel defensivo es un equipo que prioriza esa parte, ese registro, y a partir de ahí se siente bastante cómodo a la hora de atacar en transiciones ofensivas y de contragolpes, sobre todo porque suelta bastante a sus extremos, suele soltar bastante a sus laterales, y porque tiene un inciso al cual Alfaro le ha dado muchísimo protagonismo. No lo coloca como extremo como puede pasar, digamos, en el Brighton, donde Enciso solía jugar por una banda, sino que lo trae hacia el centro y lo hace bastante partícipe en ese liderazgo y en ese ordenar los ataques del equipo, liderar los ataques del equipo, las transiciones. Entonces, en ese sentido, le ha dado mucho protagonismo a Julio Enciso, que es, digamos, que la joya que tiene la selección paraguaya. Entonces, me parece que es un equipo muy ordenado, con mucha convicción, y que para un partido como mañana, como el de mañana, se hace bastante peligroso por eso, por sus fortalezas, y porque si algo se caracteriza al Alfaro es que construye equipos a los cuales es muy, pero muy difícil, primero, desordenarlos, y segundo, que creo que esa va a ser una de las claves del día de mañana, y segundo, son equipos que suelen ser muy fuertes en ese último cuarto o en su campo propio. Sí, usted dijo una palabra que inclusive Lorenzo la describió en rueda de prensa para describir un poco lo que es Paraguay como equipo, y es el tema de orden. Es un equipo muy ordenado en ese 4-4-2 que maneja, o 4-2-3-1 cuando ataca. La realidad es que ese equipo maneja un bloque medio, no es un equipo tampoco que recule tanto dentro de su terreno propio, hace presión, inclusive en ataque posicional los laterales son los que están como punteros y los extremos están totalmente interiorizados en el juego de Paraguay. Lo que sí hace mucho Diego, al menos cuando tiene ese ataque posicional, que normalmente no suelen ser ataques estáticos de mucho tiempo,
sino que lo hace para tener mucha finalización de jugadas, porque obviamente es un equipo que se expone mucho al tener esos laterales tan profundos, al tener interiorizado también los extremos, pues la banda o la parte de los lados de los volantes y de los centrales va a quedar totalmente expuesta y lo que buscan es que o haya finalización de jugadas, sea como sea, o que tras la pérdida de la pelota, el equipo esté al menos junto para hacer esa presión tras pérdida en ese ataque estático. Lo que sí es verdad, Diego, es que es un equipo que defiende muy angosto. De hecho, si usted se pone a ver el partido contra Chile, la basculación del equipo paraguayo hacía que inclusive los laterales cubrieran muy bien su espalda o ese espacio que se suele hacer entre el lateral y el central. Tanto que el equipo se va como que acumulando hacia un sector dependiendo la basculación o la posesión del rival y eso va generando algunas grietas, al menos dentro de la parte de amplitud del equipo rival. Amplitud que yo creo que tiene que aprovechar sí o sí la selección Colombia dentro de esa movilidad o esa posesión que creo yo que vamos a tener teniendo en cuenta que va a ser en Barranquilla. Entonces, sí es un equipo ordenado y también es muy fino dentro del juego directo. Sabe ganar muy bien las segundas pelotas, sabe jugar muy bien dentro de ese juego directo, apoyándose con dos o tres jugadores dentro de esos pivoteos que logra hacer dentro de sus lanzamientos en largo que hace el portero Fernández. Entonces, inclusive en muchas ocasiones así logró acercarse al equipo chileno dentro del arco rival. Lo que sí vi mucho, por ejemplo, en el partido de Chile, es que es un equipo que dentro de ese bloque medio desajusta mucho la zona de los volantes, la espalda de los volantes, porque en esa búsqueda de presión se desajustaban porque normalmente en la mitad de la cancha Chile tenía tres jugadores, que era o un pivot o dos pivots y el mediapunta que era que flotaba a la espalda de los volantes de Paraguay y desajustaban mucho en esa presión, es decir, tenían muchas licencias tanto el central para filtrar como el jugador que estaba perdón, tanto el jugador que estuviera jugando en la parte de los volantes, a la espalda de los volantes paraguayos, para recepcionar y recibir, porque no generan esos saltos dentro de ese achique, la línea defensiva para cortar directamente ahí, y Chile inclusive generó algunas transiciones mediante ese tipo de progresiones. Progresiones que tiene que aprovechar si se llegan a dar en el contexto del partido de mañana la selección Colombia para hacer finalización de jugadas que le costó mucho contra Brasil, en ese tipo de aspectos. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta más hacia la selección Colombia y es algo que ha entrado en debate y en discusión en los medios de comunicación y es, ¿hay que patear el tablero ante Paraguay? O sea, es decir, hay que empezar a hacer una revolución dentro del once inicial de la selección Colombia de Néstor Lorenzo frente a los últimos resultados que ha tenido esa selección, que no han sido positivos, pero creo yo que sí se ha competido bien. No creo, no creo. A ver, lo que pasa es que los resultados siempre condicionan y el momento en que está la selección Colombia condiciona y abre la puerta para que se planteen ese tema de patear el tablero y de revolucionar el once. La realidad es que, a ver, más allá de que los tres partidos que se pierden son tres partidos dolorosos por la forma en que se pierden, sobre todo, creo que el equipo al final termina compitiendo bien. Es algo que se viene mencionando bastante. El equipo compite bien. El tema es que se está fallando en ciertos aspectos, desde la dirección de campo, desde redondear los partidos, desde ciertos aspectos del juego, la presencia dentro del área, terminar un poco mejor los ataques, etcétera. Se está fallando eso y al final esos fallos están terminando repercutiendo muchísimo e impactando muchísimo en el marcador y impactando incluso en la realidad del equipo. Pero no creo que deba hacerlo Néstor Lorenzo, sobre todo que mañana, por el rival que vamos a tener, que es una Paraguay con orden, creo que lo que se va a necesitar mañana es Ah, digamos que ese equipo del cual nosotros ya hemos tenido, digamos que
un registro o por lo menos volver a ese 11, tener ese 11 que ya ha demostrado que tiene capacidad para asociarse, que tiene capacidad para construir y que tiene capacidad para poder desordenar y abrir bloques rivales. Más allá de que esa fluidez y esa naturalidad se ha perdido un poco durante estos últimos semestres y de que esa estimulación de relaciones se ha perdido, la realidad es que esta selección y este equipo, este 11 lo ha tenido. Más allá de que lo ha perdido, ya lo ha demostrado que lo ha tenido, sobre todo en esa primera parte o en esa parte de la primera rueda de las eliminatorias. El equipo atacaba muy bien y sobre todo frente a Paraguay, por ejemplo, en Asunción lo demostró en ese primer tiempo. Entonces creo que lo que hay es que eh, apostar por un equipo, por ese equipo que ha demostrado tener esa capacidad de abrir bloques rivales. De hecho, ese partido en Asunción, eh, creo que fue un partido en el que se jugó un 4-2-3-1, que ahí es donde va mi siguiente pregunta. Pero antes de entrar en la siguiente pregunta, yo sí creo que la gente está enfocando el debate por donde no es. O sea, es decir, el problema no está en el once inicial. Porque si bien se empezó mal contra Brasil, es decir, hubo un ritmo y una concentración bastante baja a lo que el rival estaba proponiendo y que yo lo llegué a mencionar dentro de X que esos 15 minutos o 20 minutos iniciales, si no se empezaba a jugar al ritmo del rival y con pelota se empezaba a imponer más el ritmo de nosotros, esos 20 minutos se nos iban a hacer largos o esos 15 minutos se nos iban a hacer largos. Y así sucedió. Pero en cuanto al desarrollo del partido como tal, el equipo supo competir con su 11, once de base. Es decir, con su Lerma, con su Davinson, con su Vargas, con James Rodríguez, con Luis Díaz. Es decir, dentro de la configuración, más allá del sistema que haya utilizado, los nombres están funcionando para poder competir en diferentes escenarios y en plazas difíciles. Lo que pasa es que en la recomposición del desarrollo del partido, es decir, normalmente en los segundos tiempos ya los jugadores empiezan a sentir fatigas, baja el rendimiento, la cabeza por el agotamiento no empieza a dar soluciones que están necesitando los contextos que se están generando en el desarrollo del partido, pues ahí es donde tiene que venir la intervención del técnico y de manera oportuna, no de manera tardía. Ahí es donde se está fallando y es en la utilización de los jugadores, es decir, los que están llegando en ese segundo tiempo para reajustar un poco el partido o el equipo dentro del contexto del cual se está jugando para o mantener un resultado o poder abultar el resultado, ir por al menos un resultado mejor del cual se está teniendo en el momento. Y ahí Lorenzo ha fallado, cosa que hacía totalmente distinto a lo que pasaba en sus inicios. Recordamos que en el inicio Lorenzo tenía un primer tiempo muy malo, recomponía con cambios y el equipo cambiaba por completo y lograba los resultados, inclusive los tuvo en el inicio de la eliminatoria y con los amistosos que se hicieron en esos microciclos o en los amistosos del inicio del proceso. Pero ahí es donde está fallando por parte del técnico tanto la elección de jugadores como el tiempo en el que él busca recomponer el equipo físicamente y también tácticamente en el segundo tiempo. Pero yo creo que el once inicial está claro y compite. Ahora, hay una realidad y es que contra Brasil, el 4-3-1-2, que mejor rendimiento nos dio y mejor fútbol nos dio en la Copa América, no pudo hacerse frente a Brasil en esos inicios del partido. ¿Por qué? Porque había una muy mala presión por parte del equipo. Los delanteros no sabían si irse con los centrales o irse con los laterales. En la mitad de la cancha James estaba con superioridad numérica, entonces Brasil siempre tuvo una alternativa para salir desde el fondo el balón jugado. Y además de eso, si alguno del doble de los interiores iba a presionar, se generaba un hueco en la mitad que aprovecharon o Vinicius o aprovecharon Rafinha. Entonces la pregunta aquí es si mantener el 4-3-1-2, que es el buen fútbol que nos ha dado, o irse al 4-2-3-1 que defensivamente
el equipo se recompone mejor. Porque en ese 4-3-1-2 creo que el equipo exige un poco más de los laterales en las dos fases, Diego. Y es exigirlos en la parte defensiva, en esos duelos 1-1, o si tienen que hacer ese 2-1 en muchas ocasiones. Y que adicional a eso tienen que sumar en la parte ofensiva, es decir, en la profundidad y en la amplitud, porque para eso los dos delanteros se supone tienen que cargar el área o tener presencia en el área rival. ¿Qué sistema se adecuaría mejor para este partido específicamente? A ver, digamos que hay una cuestión y es que cuando James ha entrado, desde que James entró mejor al once titular, el equipo, digamos que se organizó a la hora de presionar y se vio sobre todo en la Copa América con el mismo 4-3-1-2 o con un 4-3-3. Pero el equipo se organizó en base a eso y uno lo puede ver en la Copa América, sobre todo, vuelvo y digo, ahí creo que uno lo notó en la final de la Copa América, por ejemplo, uno lo puede llegar a detallar bastante bien, que el equipo trató de presionar con un 4-3-1-2 y a partir de ahí, el primer tiempo logró bloquear la salida y bloquear un poco el juego de la Argentina. Yo creo que el tema de ese 4-2-3-1 frente a Brasil fue algo de ese partido como tal, en donde Brasil estaba encontrando ciertos caminos y ante eso Néstor Lorenzo lo leyó e hizo ese cambio de estructura. Y creo que ahí acertó bastante bien Néstor Lorenzo y lo hizo porque el equipo compitió durante casi media hora, un poco más de 40, 50 minutos, creo yo. Para mañana, sin duda, yo creo que el tema va a estar más sobre lo que puede llegar a generar el equipo con balón y creo que ahí va a tener que priorizar más el 4-3-1-2, que es donde es la estructura por la cual el equipo ha tenido el mejor fútbol, ha tenido la mejor expresión con balón. Entonces creo que mañana, por el contexto, por el rival, por la responsabilidad, por la obligación que tiene la selección Colombia, hay que seguir apostando por el 4-3-1-2. Pero, a ver, en dado caso de que el equipo tenga los mismos problemas a la hora de presionar, los mismos desajustes con ese sistema, pues obviamente creo que Lorenzo, al igual que lo hizo con Brasil, pues tendrá que volver a ajustar a un 4-2-3-1 o a un 4-2-4 sin balón, o a un 4-4-2 sin balón, como lo hizo frente a Brasil. Ya dependerá de si hay un desajuste como el que pasó frente a Brasil. Pero vuelvo y digo, mañana la responsabilidad, digamos que el deber ser o el objetivo principal del día de mañana es volver a retomar la confianza y volver a retomar, recobrar sensaciones con el balón, que creo que eso es lo que más ha tenido, el mayor bajón que ha tenido la selección Colombia durante estos últimos meses, y creo que apostar por el 4-3-1-2 es obviamente, digamos que el primer paso para volver a retomar esa confianza con el balón, la cual se ha perdido en los últimos partidos. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque creo que contra Paraguay vamos a necesitar más al Díaz de extremo que al Díaz delantero. ¿Sabe? Por una cuestión que ya lo expliqué en el inicio y es la basculación que tiene Paraguay. Paraguay es muy ordenado en su basculación defensiva, pero como es tan ordenada y es tan pragmática al mismo tiempo, entonces va oscilando dependiendo de dónde se encuentre la posesión. Sabemos la capacidad que tiene James Rodríguez en los cambios de orientación. Y entre más mano a mano se puedan dejar a jugadores como Luis Díaz en ese tipo de circunstancias y alejarlo obviamente de la aglomeración de jugadores paraguayos e invitarlo en el mejor escenario que creo que es la mejor virtud que tiene Luis Díaz, que es en la gambeta y en los duelos 1-1, creo que es donde mejor se puede aprovechar las virtudes de un Luis Díaz que propiamente que acompañando a Córdoba en esa dupla de ataque. Y adicional a eso, aprovechar un Mojica que haga esos desdoblamientos a su espalda para al menos igualar ese 2 versus 2 que se va a dar en ese bloque para Alfaro en ese 4-4-2. Entonces creo yo que lo más factible en cuanto a sistema, o al menos en utilización y rol
dentro de los jugadores que tiene en ese 11 base, no es Néstor Lorenzo, va a necesitar más de un Díaz como extremo que un Díaz de delantero, creo yo, porque es donde hay menos aglomeración y más daño se puede hacer a un bloque como el de Paraguay. Pero bueno, dejamos también la pregunta a ustedes en la caja de comentarios. ¿Qué sistema utilizarían ustedes frente a la selección de Paraguay? Y también, ¿qué 11 lanzarían? ¿Ustedes patearían el tablero frente a la selección de Paraguay? Díganlo ahí en la caja de comentarios. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como @auntoque_piso co y acá en nuestro canal de YouTube como A Un Toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.